Mis amados, eso es una celebración muy importante. Es una celebración bastante importante y me hubiese gustado que usted invitara a todo el barrio, porque es la transformación de nosotros. El Pentecostés no es solamente lo que leemos en la palabra de Dios, va más allá, porque nos alcanzó a nosotros. Y así como nos alcanzó a nosotros, tiene que alcanzar a la humanidad. Y para eso estamos usted y yo. Me lo quiero imaginar que así como Jesucristo cambió la historia de la tierra, la historia, ¿cierto? Se dice que es un antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un cambio, hubo una transformación. Quiero pensar que pasó lo mismo en el Pentecostés. Hubo una transformación, hubo un cambio en la humanidad, pero en la iglesia, en los cristianos. ¿Están conmigo? Entonces, para hacerlo diferente, mis amados, vayamos al versículo de Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dígale al que, mire, quisiera hacer la prédica de hoy como encendido en llamas, pero el Señor me dio otra cosa. Dígale al que tiene al lado, hoy vamos a aprender qué es el Pentecostés. Le vamos a empezar a dar la importancia de lo que es el Pentecostés. Porque si usted le diera esa importancia, créame que hoy estaría lleno. Esto hoy se celebra en todo el mundo. En todo el mundo he tenido las bendiciones de que me inviten este día específico a compartir en diferentes iglesias, y es un revolú, mis hermanos. La gente lo espera con ansias. Diga, yo también. Sí, gloria a Dios, no me quiero sentir solo. Entonces a la prédica le puse el fuego que transformó la historia del cristiano. Amén. Va de nuevo, el fuego que transformó la historia de la iglesia. Amén. Y entonces dice Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo? Así, hermosos como ustedes, sentados. Estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados, yo no sé si usted ha andado en San José un diciembre. Yo sé que es algo de todos los días, pero un diciembre eso está lleno. Usted no puede ni caminar, ¿cierto? Es algo terrible, usted choca con todo mundo. ¿Cuántos han estado en esa experiencia maravillosa? Amén. Y entonces quiero que nos imaginemos más o menos algo parecido estaba pasando en Jerusalén. Estaba pasando exactamente lo mismo. Las calles tenían mucho ruido de la gente, unos gritaban, otros vendían. Me quiero imaginar el carrito que anda vendiendo verduras por ahí. ¿Se acuerda que suena? El que anda vendiendo tamales a las 7 de la mañana un sábado, mis amados. Me lo quiero imaginar pasando por ahí. Y entonces estaba el mercado. ¿Cuántos han ido al mercado? Sí, muy pocos. Pero usted ve que en el mercado, por lo general, a los extranjeros, a los turistas, uno los lleva al mercado para que conozcan lo lindo que es el mercado. Sí, y usted los lleva hasta comer ahí, gloria a Dios, una comida, un mondongo delicioso. Y entonces me quiero imaginar algo muy parecido. Usted ha ido al mercado y se encuentra gente de diferentes naciones, ¿cierto?
Dígame alguna nación que usted ha visto por San José. Chinos, gringos, estadounidenses, europeos, mexicanos, rusos por todo lado ahora, mis hermanos. Y entonces nos topamos con todo tipo de gente, de naciones. Dice la palabra de Dios que habían judíos que venían de todo lado. Recuerde que ellos se esparcieron, pero para las fiestas se reunían, venían a las fiestas. Y entonces venían, dice la palabra, partos, medos, elamitas, romanos, árabes. Venían de todo lado, mis hermanos. Y entonces era una fiesta, era una tradición. Diga conmigo, tradición. Era una tradición más, mis amados. ¿Ustedes han hecho algo por tradición? Lo podemos ver aquí en Semana Santa. Es la tradición y las calles y todo lo mismo. Entonces esta gente se reunía. Era la fiesta antigua en ese momento. Pero te tengo una noticia: nadie se imaginaba que ese día iba a cambiar la historia para los cristianos. Nadie se lo imaginaba, mis hermanos. Mientras afuera había religión, había fiesta, había bulla, mientras había de todo, había 120 en un aposento alto. Había una gente separada. Había una gente que había creído a la promesa. Yo no sé si usted cree en la promesa, pero había una promesa. Una promesa profética desde el Antiguo Testamento y la promesa de Jesucristo que ya les había dicho. Me quiero imaginar a algunos viendo quizás la puerta. Mis amados, digamos que aquí habíamos 120, somos nosotros. Pero ya habían pasado muchas horas. Estaban en oración, en cánticos. Pero siempre va a estar el dudoso. Siempre va a estar el que ¿será cierto? ¿Será que va a pasar algo? Eso me hubiese pasado solo a mí. Yo sé que usted tiene mucha fe, mis amados. Pero entonces me quiero imaginar al que está viendo a la puerta a ver si Jesucristo aparecía nuevamente. Me quiero imaginar a aquel que es tremendo con la palabra, que se la sabe y les decía: no se vayan, Él dijo que vendría. Amén. El que tiene mucha fe, amén. El que repite la palabra, el que repite la promesa. Pero las horas seguían pasando y no pasaba nada. Lo único que pasaban eran las horas, mis amados. Y entonces aquel que se levanta dice: no nos vayamos, Él dijo que vendría. Él dijo que iba a pasar algo. Yo les quiero recordar algo. Ahí no fueron solamente 120 personas, fueron muchísimas más. Pero se empezaron a desesperar. Fueron 50 días ahí metidos. No fue un día, fueron 50 días ahí metidos. Y se empezaron a ir y quedaron 120. Pero en medio de esa incertidumbre como la que tiene usted hoy, en medio de ¿qué irá a pasar? Yo estoy aquí, mis amados, estoy aquí. ¿Qué irá a pasar? Vino un de repente. Diga conmigo, un de repente. El silencio del aposento, el silencio de la incertidumbre fue interrumpido por un viento recio. No fue la música, no fue tambores, no, fue un viento recio. Me quiero imaginar las ventanas temblando, si era que habían ventanas, las paredes temblando. Lo que sucedió ahí fue impactante. Las paredes temblando, mis amados. Pero también me quiero imaginar el corazón de ellos empezó a moverse más rápido,
a latir más rápido. Me quiero imaginar el fuego que los empezó a consumir. Yo no sé cuántos han tenido aquí experiencias con el Espíritu Santo. Amén. 1, 2, 3, 4. Mis amados, usted empieza a sentir, empieza a sentir un fuego. Usted se empieza a sentir tembloroso. Usted empieza a sentir que llora. Pero ¿por qué lloro? Me quiero imaginar a esta gente con lágrimas en los ojos, llorando porque estaban esperando la promesa que se les había dado y estaba pasando. Y entonces dice la palabra que se les apareció fuego. Diga conmigo, fuego. Era un fuego que no destruía, era un fuego que no les quemaba, pero era un fuego que los estaba transformando. Un fuego que transforma. Dice la Biblia que lenguas repartidas sobre cada uno de ellos. Esto es impresionante, mis amados. ¿Sabe por qué es impresionante? Porque esas lenguas no cayeron solamente sobre Pedro, no cayeron solamente sobre los 12 apóstoles, no. O sobre los apóstoles, mejor dicho, ya faltaba uno por ahí. No, esas lenguas cayeron sobre todos los que estaban ahí. Podemos volverlo a leer en el 2, que dice cómo estaban. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siga, por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4: y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y le repito, no fue solo sobre Pedro, fue sobre todos los que estaban ahí. Gente común, mis amados y mis amadas. Gente como usted y como yo. Gente que trabaja quizás vendiendo, quizás, mis amados, como guarda. Gente normal como usted y como yo. Sobre todos cayó, no sobre solo algunos. Te puedes imaginar, o quiero que te lo imagines, cómo esta gente comenzó a hablar otros idiomas que nunca habían practicado. De un pronto a otro empezaron a hablar otros idiomas. Te puedes imaginar gente tan común empezando a hablar los misterios de Dios. Yo no sé si eso a usted le dice algo, que de repente usted empiece a hablar los misterios de Dios. Amén. Mis hermanos, gente sencilla, pescadores, gente sencilla, gente de barrio, empezó a cargar la gloria de Dios. Y eso trajo confusión. Diga conmigo, Jerusalén estaba confundida. Cuando esta gente empezó a hablar diferente. Vuelvo y le repito, unos venían de Arabia, otros venían de Italia, otros venían de todos los lugares a esas fiestas de Roma. Y entonces seguro se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Estos por qué hablan así? ¿Será que están borrachos? Pero la gente estaba confundida. Es como que si usted se vaya al mercado y el Señor te tome y empieces a hablar en ruso y hay unos rusos ahí. Recuerdo la única vez que hablé inglés fluido. Ustedes estaban ahí, ¿se acuerdan? Fue algo loco. Habíamos estado en un retiro y había un hombre que solo hablaba inglés. Y yo, ¿qué está haciendo aquí? Si era en español, era aquí, era entre nosotros. Y él no entendía nada, solo se quedaba así y asentado.
Y yo dije, Padre, si este hombre está aquí es por algo, usted tiene que hacer algo con él. Y yo me fui, me le paré al frente, era grandísimo tras de todo. Y me le paro al frente y yo nada más dije, Padre. Y empezó, me tomó el espíritu, in the name of Jesus. Y le empezó a dar una palabra que yo ni siquiera sé qué le dijo. Ese hombre cayó acostado, lloraba y lloraba y lloraba. Y pasó el sábado llorando en la noche y todo el domingo llorando. El Señor lo hace, el Espíritu Santo lo hace, mis amados. Y entonces, aquí pasó algo en el Pentecostés. En medio de que los estaban criticando y diciendo, yo creo que están borrachos, se levanta Pedro. Pedro, mis amados, el que había negado a Jesús. ¿Qué le parece? El Pedro que solo tenía miedo a cada rato. Pedro el temeroso. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar del poder de Dios. Empieza a defender a Jesucristo y Pedro empieza a hablar con una autoridad espiritual, una autoridad que solo da el Espíritu Santo. ¿Y qué había pasado aquí, mis amados? Eso fue el Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido sobre cada uno de ellos. Todos empezaron a hablar, entonces el otro ruso y el árabe le entendía, y el judío le entendía, y el otro le entendía, y todos los griegos, todo el mundo le entendía a todos. Eso fue poderoso. Ese día, mis amados, no comenzó un culto más. Ese día comenzó la generación llena y encendida del Espíritu Santo de Dios. Déselo fuerte al Señor, mis amados. Ese día Dios mostró algo poderoso que dice la palabra, que Él ya no iba a habitar más en templos hechos de manos de hombres, que iba a empezar a habitar sobre cada uno de nosotros. Ese día el Señor lo hizo. Iba a estar dentro de nosotros, de hombres, mujeres, para que hablen con autoridad. Y entonces el Pentecostés, mis amados, no fue una experiencia más. El Pentecostés fue el nacimiento del fuego de Dios sobre la iglesia. Se lo vuelvo a repetir, el Pentecostés fue el nacimiento del fuego de Dios sobre cada uno de nosotros. Esto quiero que lo repite conmigo, porque el Pentecostés fue el cumplimiento profético. Diga conmigo: cumplimiento profético. El Pentecostés fue el nacimiento espiritual. El Pentecostés fue la investidura de poder. Y el Pentecostés fue el inicio de una nueva dimensión entre Dios y el hombre. No se asuste con la palabra dimensión. Entramos a dimensiones espirituales, mis amados. Y eso fue el Pentecostés. Pero ¿qué significa Pentecostés? Yo sé que muchos de aquí lo saben. En el hebreo, mis amados, era la fiesta conocida como Shabbat, gracias, amada. Era la fiesta de las semanas. Era la fiesta de los 50 días. Celebraban 50 días. Imagínense qué fiestón. Más de un mes ahí, en una pura fiesta. ¿Sí? Y entonces en el Antiguo Testamento ellos también celebraban algo esos días. Ellos celebraban que en el monte Sinaí Moisés, que también descendió fuego, que Moisés recibió ahí las tablas, las leyes. Ellos celebraban eso. Y entonces también celebraban la cosecha.
Eso representaba todo ese tipo de fiestas. Pero en el Hechos de lo que acabamos de leer, Dios cambia todo eso, mis amados. En Hechos el Señor ya no escribe en tablas, ahora empieza a escribir en tu vida, en tu corazón. El Señor cambia todo, mis amados. Diga conmigo, el Pentecostés fue una promesa cumplida. Hechos 1, 4 y 5 dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual fue, les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabes algo? Aquí pasa algo importantísimo, mis amados y mis amadas. Si usted lee con atención, ellos tuvieron que esperar. Diga conmigo, esperar. El Señor los manda a esperar. No se vayan de Jerusalén, espérense, espérense, espérense. ¿Sabes? Dios nunca derrama algo grande sobre los apresurados, mis amados. El Señor primero nos manda a esperar. ¿Cuántos quisiéramos ya salir con un fuego intenso y algo poderosísimo, y ir a orar por los enfermos y ver la gloria de Dios de un pronto a otro? Pero a veces hay que esperar. A veces hay que esperar. ¿Cuántos quisiéramos ver un cambio en el matrimonio, y que de hoy oré y ya mañana mi esposo o mi esposa está súper enamorado de mí? Quisiéramos un cambio, pero a veces hay que esperar. Mire, yo quisiera orar para adelgazar un poco y al otro día con mi six pack, pero no, tengo que esforzarme, hay que esperar, mis amados. Es un esfuerzo. Y entonces yo pongo un versículo que el Señor los manda a esperar. Antes de ellos tener poder, tuvieron que esperar. Amén. Antes de la llenura, ¿qué hicieron? Obedecer también. Vayan. Si yo le digo a usted, vaya a la puerta, ahí es donde va a recibir, usted va. Wow, qué obediencia. Santo Dios, se metió Dios acá, mis amados. Entonces ellos obedecieron antes de ser llenos, antes de esa llenura. Sabes, Jesús prometió por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo iba a venir a traer consuelo, que el Espíritu Santo iba a venir con poder, iba a ser guía, iba a traer una autoridad espiritual en nosotros. El asunto, ¿sabes qué es? Que muchos queremos ese poder, muchos queremos esa unción, muchos queremos lo profético, muchos queremos tanto, pero no queremos el aposento alto. Queremos la espera, no queremos la obediencia. Queremos fuego sin esperar. ¿Usted ha cocinado a la leña? Sí, hay que esperar. Hay que encender, lleva un proceso. Y si la leña está mojada, no sirve el asunto. Hay que soplar. Hay que esperar, lleva un proceso. El Pentecostés fue una promesa cumplida. Lo podemos ver desde Joel 2:28. Joel, el profeta Joel, leo para ustedes. Tengo que ir rápido porque no me queda tiempo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Vinieron los hijos de alguien? ¿Vinieron las hijas de alguien? Dice la palabra que profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es muy poderoso, porque la ciencia hasta ahora se dan cuenta de que uno
a partir de los 40 años como que empieza a perder la capacidad de soñar. A partir de los 40. Y aquí dice que los ancianos soñarán sueños. Es todo un milagro. Según la ciencia, un anciano, si acaso sueña una vez. Y entonces empiece a prestarle atención a los sueños de su abuelo, porque es todo un milagro. Los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe? En Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Son promesas para nosotros los cristianos, mis amados. Es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, y usted se tiene que alegrar porque se cumple en usted. Esta gente del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, se quedó esperando la promesa, pero la promesa ya está sobre ti, mis amados. Vuelvo y le repito, la promesa ya está sobre ti. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vuelvo y le repito: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Diga conmigo: poder desde lo alto. Y entonces en Hechos, regresamos a Hechos 2, estaban todos unánimes, juntos. El Pentecostés nació desde la unidad. Diga conmigo: unidad. Estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo de Dios cayó donde había unidad. ¿Sabes qué implica la palabra unidad? Implica un mismo sentir. Yo no sé cuál es su mismo sentir el día de hoy. ¿Cuántos sabían que veníamos a celebrar el Pentecostés? Amén. Bueno, ya usted está aquí, únase. Vamos a celebrar el Pentecostés. Pero estamos viendo qué es el Pentecostés. Me estoy dando a entender con lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y entonces, la palabra unánime implica un mismo sentir, una misma pasión, un mismo enfoque. Pero también algo tienes que saber: que el enemigo siempre va a buscar dividir. ¿Qué busca el enemigo? Dividir, apartar. Mire, si usted agarra un carbón encendido y lo separa y lo pone por allá, ¿qué pasa? Se apaga. Pero un carbón unido con todos los otros carbones, ¿qué hacen? Fuego. Por eso es necesaria la unidad. Diga conmigo: unidad. El Pentecostés nació desde la unidad. Salmo 133:1. Voy a leer muchos versículos, no es mi costumbre, pero es necesario que entendamos esto desde la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en más o menos armonía. No, en armonía. Dice también Juan 17:21: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios. La paz. El enemigo busca dividir y busca robar la paz. ¿Sí? Y entonces, déjeme y le digo, mis amados, que no puede haber avivamiento donde hay
competencia. Vuelvo y le repito, no puede haber un avivamiento donde hay competencia. No puede haber avivamiento donde hay orgullo. No puede haber avivamiento donde hay división. No lo puede haber. Mis amados, el Pentecostés vino con una manifestación sobrenatural. Vayamos a Hechos 2:2 y 2:3 para que nos quede bien remarcado. Dice ahí: y de repente vino del cielo un estruendo como, diga conmigo, viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Diga lenguas repartidas y diga fuego. Entonces, aquí yo logro ver 3 símbolos ahí. Viento recio es uno de ellos. El viento recio fue una señal, mis amados, que acompañó la venida del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, el viento recio fue lo que acompañó la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué representa el viento, mis amados? Yo no sé si usted ha ido a la montaña y recibir ese viento, el que yo estoy ocupando ahorita aquí. Gracias, Eduardito. Y usted se para en la montaña y el viento es vida. El viento refresca. El viento es movimiento. Eso es el viento. El viento es un soplo divino, mis amados. Amén. En el hebreo se habla del ruach. El ruach es el Espíritu Santo. ¿Qué representa el ruach? El ruach significa también viento, pero también significa aliento y significa espíritu. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo quiero que usted entienda algo. Ni el viento es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es viento. Sin embargo, las características del viento son muy parecidas a lo que nos hace sentir el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Juan 3:8. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Amén. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mis amados, cuando el Espíritu nos habla, usted no sabe quién le habló. Usted sabe que fue el Espíritu. Cuando usted siente ese fuego, esa unción, ¿qué? Es igual que el viento. Usted no sabe ni a dónde viene, ni a dónde va, ni qué te dijo, pero si lo escuchas. Entonces esa es la relación, esas son las características. Y entonces yo te quiero regalar algo hoy. Alguien dijo por ahí que el viento es vida. Y entonces lo que te quiero regalar es que donde el Espíritu Santo está, lo que estaba muerto recobra vida. Yo creí que te ibas a alegrar, voy para este lado. Donde el Espíritu Santo está, lo que estaba muerto recobra vida. ¿Qué otra cosa vimos ahí? Diga fuego. Fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa santidad. El fuego representa purificación. El fuego representa pasión. Cuando usted ama apasionadamente, ¿qué siente, fueguito? ¿Se siente algo? ¿Ah? La pasión. Eso representa el fuego. El fuego representa la presencia de Dios. Pero el fuego representa, se lo dije antes, purificación. Necesitamos ser purificados a diario. En Éxodo, cuando se le aparece el ángel a Moisés en la zarza ardiendo, y que dice que la zarza no
no se consumía. Eso fue algo muy poderoso porque era normal en el desierto que agarrara fuego. Pero dice la palabra que el fuego no consumía la zarza. Eso era lo sobrenatural. Entonces el Señor se presenta como fuego, fuego que arde pero que no consume. Amén. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego? Amén. ¿Y usted está consumido? No. El fuego no nos consume, pero el fuego empieza a transformar, el fuego empieza a purificar. Y entonces el fuego del Espíritu, mis amados, yo compartía de que el fuego en el Espíritu no es una emoción, pero me emociona. Pero no se trata de emocionarse un día, una tarde, una noche, una madrugada llorando. El fuego del Espíritu Santo también limpia, también purifica, y eso tiene que ser a diario. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y dice también lenguas repartidas, ¿verdad? ¿Qué representan las lenguas? La lengua representa evidencia. Las lenguas representan una expansión. Se expandió el asunto. Ellos no salieron solo hablando en lenguas extrañas, sino que también salieron hablando en lenguas normales, pero no solo en hebreo. Hablaron otras lenguas y todos entendían. Eso fueron las lenguas. Estoy escribiendo un libro, mis amados, porque me he dado cuenta que en tanto video que le mandan a uno, y que las lenguas era para ese tiempo, y que hablar en lenguas no, mis amados. El hablar en lenguas es algo que sale desde adentro, es una comunicación directa con el Espíritu Santo de Dios, y lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. El hablar en lenguas es importantísimo y se ha perdido en las iglesias. Se ha perdido. Y entonces el libro le voy a poner el por qué hablar en lenguas. Usted verá si lo compro o no. Barato para ustedes, barato, mis amados. Amén. ¿Sabes qué pasó en la Torre de Babel? ¿Cuántos han escuchado la historia de la Torre de Babel? Y entonces en la Torre de Babel pasó algo. Estaban construyendo la torre. ¿Y qué pasó? Una confusión. El Señor les mandó diferentes lenguas. En el Antiguo Testamento y en la Torre de Babel hubo confusión. Diga, confusión. Pero en el Nuevo Testamento es lo contrario. El Señor les dio nuevas lenguas y trajo unidad. Lo que pasa es que la gente quiere vivir del Antiguo Testamento solamente y vivir de la ley, mis amados. Nosotros tenemos que empezar a vivir del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da diferentes lenguas. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué pasa? Y hablarán nuevas lenguas. Mire, el hablar nuevas lenguas comienza desde nuestra transformación. Desde que se nos salía una palabrilla ahí vulgar. Y entonces empieza una transformación, mis amados, de que ya sabes que eso está mal, que eso es feo. Y entonces, diga conmigo, el Pentecostés produjo transformación. Transformación. ¿Por qué transformación? Pedro antes había negado a Jesús. Pedro tenía miedo, Pedro se escondía, pero después del Pentecostés, Pedro predicaba con autoridad, Pedro transformaba a las personas, el Señor lo usaba en sanidad. Pedro confrontaba a la multitud que lo confrontó un día diciéndolo: ¿viste cómo
usted es de ellos. Y Pedro corrió y lo negó, ¿se acuerdan? Ahora Pedro confrontaba a la multitud. Y después del Pentecostés, ¿sabe qué pasó? En la primer prédica de Pedro, 3,000 almas para Cristo. 3,000 almas para Cristo, mis amados. Y sabes una cosa, yo quiero hacerte una pregunta, pero quiero que levantes las manos y que seas sincero contigo mismo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Gloria a Dios, bastantes. Porque ¿sabe qué pasó en el Pentecostés? Diga conmigo otra vez: transformación. El Señor transformó a toda esa gente. Y entonces yo lo que puedo ver aquí es que el Espíritu Santo transforma a cobardes en testigos del Señor. Vuelvo y le repito: el Espíritu Santo transforma a cobardes en testigos de su palabra, en testigos de su poder, en testigos de Jesucristo. Por eso hoy te hago la pregunta: ¿qué es lo que te da miedo si ya eres lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te da miedo hablarle al que está a la derecha o a la izquierda? ¿Cuál es el miedo de regañar a tus hijos? ¿Qué es lo que está pasando, mis amados? Si ya somos llenos del Espíritu Santo. Él nos dio poder. Recuerdo la primera campaña, ahora que veo a Eduardo y lo agarré. La primera campaña, mis amados, que hicimos, y me entró un miedo, pero fue un miedo. Yo le dije: Eduardo, la verdad que el evangelista que es usted, pase adelante. ¿Se acuerda? Y empieza Eduardo, de verdad, Kenito, sí, dele. Y empieza Eduardo a predicar. Pasaron como 7 jóvenes, 7 niñas, me acuerdo. Estaban ahí en el parque. Y yo me emocionaba por Eduardo, pero dentro de mí decía: qué cobarde. Qué cobarde. Porque si tengo más de 3 años predicando, ¿qué es el miedo? Y ahí el Señor me dijo, porque Eduardo en ese momento dijo: algo de lo que nos habla mucho el pastor Kenneth es del Espíritu Santo. Ustedes lo tienen que conocer. Y cuando dijo eso, yo estaba en mi lucha interna, mis amados. Y el Espíritu Santo me dijo: me estás comenzando a conocer. Ese día llegué a llorar a la casa. Pero, perdón, le di toda la libertad de la transformación al Espíritu Santo. Me di cuenta que no era evangelista, aunque eso fue lo que yo quería, ser un evangelista, andar por todo lado predicando. Pero en el primer endemoniado que me quiso pegar, se la devolví. Yo dije: esto no es para mí. Eso no es para mí. Transformación, mis amados. Ríase, pero es cierto, mis amados. Y entonces dice que el Espíritu Santo nos transforma. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No nos ha dado qué? Espíritu de cobardía, mis amados. Él te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Todavía no lo estaba teniendo para salir a evangelizar. El dominio propio. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y dice algo muy poderoso: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para clamar: Abba, Padre. Ahora podemos clamar a nuestro Señor. Podemos acercarnos
y decirle: papito, estoy pasando por esto. Padre, sabes lo que me cuesta, sabes lo que necesito. Me estoy equivocando, dame las fuerzas, dame el poder. Amén. Porque estamos leyendo que el Pentecostés dio poder, en la venida del Espíritu Santo dio poder también. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder aquí es dunamis. Diga conmigo: dunamis. Dunamis es una fuerza milagrosa, es algo sobrenatural, es una fuerza que usted nunca va a entender. Y entonces el Espíritu, mis amados, no vino solo para que usted lo sienta ahí una noche. El Espíritu Santo vino para enviarte. Vuelvo y le repito, esta gente nada más seguía a Jesucristo, pero cuando vino salieron. Bueno, entonces ahora sí, ya me di a entender. El Espíritu Santo no vino solamente con el dunamis, con ese poder para que usted medio lo sienta un día. El Espíritu Santo vino para equiparte y enviarte. Amén. Permiso. Y esto es así. Marcos 13:11. Marcos 13:11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. O sea, en ese momento, en el momento de presión, no se asuste por lo que tiene que decir o pensar. Dice: eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que habla por nosotros. Versículo súper conocido, mis amados, Lucas 4:18. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Que sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes una cosa ahí? Antes dice: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted por pregonar libertad a los cautivos? Eso es algo que Jesús no podía hacer. Jesús, para que me entiendan y me entiendan ahí en casa, Jesús no obliga a nadie. Y pregonar es traerle la noticia a alguien de que puede ser libre. Pregonar libertad a los que están encerrados. Esa decisión de la libertad la toma usted. Esa decisión la tomo yo. Y entonces Jesús dice: vine a pregonar, a darte la noticia de que puedes ser libres de esa esclavitud. Y entonces usted tiene ese mismo unción, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Y usted le puede decir a alguien: hombre, puedes salir de eso. Hombre, puedes dejar ese vicio. ¿Me estoy dando a entender? Diga conmigo: el Pentecostés sigue vigente hoy. Sigue vivo, sigue vivo. Hechos 2:38 y 39. Eso lo lee, se me fue el tiempo. La promesa, dice la palabra, es para vosotros. La promesa es para vosotros. Sabes, Pentecostés no fue solamente para el libro de los Hechos. El Pentecostés es una promesa continua. Imagínense, 500 años antes de Cristo empiezan a llegar estas promesas y empiezan a llegar, y generación tras generación esperaba esa llenura del Espíritu Santo.
Entonces esto es de generación tras generación. Esa promesa está hoy viva en usted y en mí. Vayamos a Juan 7:37. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, vuelvo y le repito, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O escucha. Y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo viene sobre los que van a creer en Él, no solamente sobre 12 discípulos. Sobre los que creen correrán ríos de agua viva. Y esto se refería al Espíritu Santo de Dios que habíamos de recibir. Pero sabes una cosa, mis amados, yo sé que todos hemos recibido del Espíritu Santo de Dios, por eso hoy estamos aquí. Pero la palabra en Tesalonicenses también me dice: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Lo bueno es que cuando usted apaga una luz, la puede encender, ¿cierto? Y yo creo que es tiempo de encender nuevamente el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No te embriaguéis con vino que trae disolución o disolución. Mejor llénense del Espíritu Santo de Dios. Mejor sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué es el problema, mis amados? Que seguimos pensando de que si me acerco y vuelvo a caer, si me acerco y me vuelvo a equivocar, si me acerco y vuelvo a ser señalado. ¿Sabes qué es el asunto, mis hermanos? Que el Espíritu Santo sigue buscando vasos dispuestos, vasos para llenar que estén dispuestos. No sé si me estoy dando a entender. Vuelvo y le repito, el Espíritu Santo no anda señalando tu pecado. Él te va a convencer de eso, pero si no tienes una relación, ¿cómo te va a convencer? Él lo que anda buscando son vasos para que sean llenos de su presencia. Él está disponible a derramar el fuego sobre ti. Mis amados, y entonces hago una comparación entre el monte Sinaí del Antiguo Testamento y el Pentecostés. Y pasó algo en el monte Sinaí. Yo sé que usted lo sabe. En el monte Sinaí cayó fuego. Amén. En el monte Sinaí se entregó las leyes. En el monte Sinaí 3,000 personas fueron muertas a causa de la idolatría. Estaban viendo la gloria de Dios, pero murieron 3,000 personas a causa de la idolatría, a causa de la ley. Mis amados, pero si nos venimos al Pentecostés, diga: también descendió fuego. En el Pentecostés descendió fuego, mis amados. En el Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios. Y en el Pentecostés 3,000 almas fueron entregadas a Cristo. 3,000 almas recibieron vida. 3,000 almas se llenaron ese día del Señor a causa de esa primer predicación de Pedro. Entonces, ¿sabes una cosa? La relación que hago es que la ley siempre va a señalar tu pecado, pero esa es la ley, va a señalar tu pecado. Pero el Espíritu Santo lo que va a traer en ti es transformación. El Espíritu Santo va a traer transformación. Termino con esto. Si quieres te pones sobre tus pies. Hechos 2:17. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda
carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sabes, no necesitamos otra rutina más, mis amados. No ocupamos esos sacrificios. Necesitamos otra vez el fuego que desciende del cielo. No necesitamos más rutina, mis amados. No necesitamos tanta bulla para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo que necesitamos, ¿sabes qué es? Es que venga ese fuego. Lo que necesitamos es que venga esa llenura a nuestra vida. Lo que necesitamos es que usted empiece. Mire, si usted tiene a alguien conocido, desen las manos. Desen las manos, dice la palabra que estaban unánime juntos. Desen las manos, vamos con todo respeto. Desen las manos.